Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365. La Biblia en un año. Reto 365. La Biblia en un año. Su servidora, Anaí Solís. Día 182. Primera de Crónicas, capítulo 1. Descendientes de Adán. Adán, Set, Enos, Cainán, Malaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé. Descendientes de Noé. Hijo de Noé: Sem, Cam y Jafet. Hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarmá. Hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitín y Ronanín. Hijos de Cam: Cus, Misrayim, Fut y Canaán. Hijos de Cus: Seba, Havilá, Sapta, Ragamá y Sapteca. Hijos de Ragama: Sabá y Dedán. Cus fue parte de Nimrod, quien llegó a ser un notable guerrero en la tierra. Misrayim fue el antepasado de los ludeos, los anameos, los leavitas, los naftuitas, los patruseos, los casujitas y los caftoritas, de quienes descienden los filisteos. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Het, y el antepasado de los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, los araseos, los cineos, los arvadeos, los semareos y los jamatitas. Hijos de Sem: Elam, Asur, Arsat, Lud y Aram. Hijos de Aram: Uz, Ul, Gueter y Mesec. Arfaxad fue el padre de Selah, y este fue de Heber. Heber tuvo dos hijos. El primero se llamó Peleg, porque en un tiempo se dividió la tierra. El hermano de Peleg se llamó Joctán. Joctán fue el padre de Almodad, Selef, Hazar, Mavet, Yerah, Hadorán, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Saba, Ofir, Havilá y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Descendientes de Sem: Sem, Arfaxad, Selah, Heber, Peleg, Reú, Serug, Narot, Terah y Abraham, que es también Abraham. Descendientes de Abraham: hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Sus descendientes fueron Neballot, primogénito de Ismael, Sedar, Abel, Misbán, Misma, Dumá, Masá, Hadad, Temá, Getur, Nafis y Sedema. Estos fueron los hijos de Ismael. Los hijos de Setura, la concubina de Abraham, fueron Simra, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Suá. Hijos de Joscán, Saba y Dedán. Hijos de Madián: Efá, Efer, Hanok, Abidá y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Abraham también fue el padre de Isaac. Los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Descendientes de Esaú: hijos de Esaú: Elifaz, Reúl, Jeús, Jalán y Coré. Hijos de Elifaz: Temán, Omar, Cefogatán y Kenaz, Timna y Amalek. Hijos de Reuel: Nahat, Será, Samá y Miza. Hijos de Seg: Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Efer y Disán. Hijos de Lotán: Orín y Jomán. Timá fue hermana de Lotán. Hijos de Sobal: Albán, Manahat
Ebal, Sefo y Onam. Hijos de Zibeón, Ayá y Ana. El hijo de Ana fue Dinson. Hijo de Dison, Amirán, Esban, Hiram y Keram. Hijos de Efer, Bilam, Zabán y Yacán. Hijos de Disan, Uz y Aram. Reyes de Edom, verso 43. Los reyes que a continuación se mencionan reinaron en la tierra de Edom antes de que los israelitas tuvieran rey. Belá, hijo de Beor, su ciudad se llamaba Nidaba. Cuando Belá murió, lo sucedió en el trono Jobab, hijo de Sera, que era de Bosra. Cuando Joab murió, lo sucedió en el trono Husam, que era en la tierra de Temán. Cuando Husam murió, lo sucedió en el trono Hadad, hijo de Bedad, quien derrotó a Madián en el campo de Moab. Su ciudad se llamaba Avid. Cuando Hadad murió, lo sucedió en el trono Samla, que era de Masreca. Cuando Samla murió, lo sucedió en el trono Saúl, que era Rehobot, a orillas del río Éufrates. Cuando Saúl murió, lo sucedió en el trono Baal-Hanán, hijo de Acbor. Cuando Baal-Hanán murió, lo sucedió en el trono Hadad. Su ciudad se llamaba Paú, y su esposa fue Mehitabel, hija de Matred y nieta de Mezab. Después de que murió Hadad, gobernaron en Edom los siguientes caudillos: Timna, Alva, Jeter, Aholibama, Ela, Pinón, Kenaz, Temán, Mibzra, Magdiel e Hiram. Estos fueron los caudillos de Edom. Capítulo 2. Hijos de Israel. Los hijos de Israel fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Descendientes de Judá. Hijos de Judá: Onán y Selá. Estos tres le nacieron de una cananea que era hija de Suah. Primogénito de Judá, hizo lo que ofende al Señor, y el Señor le quitó la vida. Y Tamar, nuera de Judá, le dio dos hijos, Fares y Sera. En total, Judá tuvo 5 hijos. Hijos de Fares: Hezrón y Hamul. Los hijos de Sera fueron 5 en total: Simri, Etan, Emán, Calcol y Darda. El hijo de Carní fue Acar, quien provocó la desgracia sobre Israel por haber violado el mandato de Dios y destruido todo. El hijo de Tan fue Azarías. Hijos de Hezrón: Jerameel, Ram, Kelubai. Ram fue el padre de Aminadab, y lo fue de Nazón, príncipe de los judíos. Nazón fue el padre de Salmón, y fue de Boz. Boz fue el padre de Obed, y lo fue de Isaí. El primer hijo de Isaí fue Eliab, el segundo Abinadab, y el tercero Simá. El cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto José y el séptimo David. Las hermanas de ellos, Sarvia y Abigail. Los hijos de Sarvia fueron 3, Abisai, Joab y Asel. Abigail fue la madre de Amasa, hijo de Jeter, el ismaelita. Nuevo Testamento. Libro de Hechos, capítulo 21, verso del 1 al 26. Rumbo a Jerusalén. Después de separarnos de ellos, zarpamos y navegamos directamente a Cos. Al día siguiente fuimos a Rodas y de allí a Patara. Como encontramos un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y zarpamos. Después de avisar Chipre y de pasar al sur de la isla, navegamos hacia Siria y llegamos a Tiro, donde el barco tenía que descargar. Allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo
a que no subiera a Jerusalén. Pero al cabo de algunos días partimos y continuamos nuestro viaje. Todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Y allí en la playa nos arrodillamos y oramos. Luego de despedirnos subimos a bordo y ellos regresaron a sus hogares. Nosotros continuamos nuestro viaje en barco desde Tiro y arribamos a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Llevábamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Agabo. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y dijo: Así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán a los judíos en Jerusalén, al dueño de este cinturón, y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto nosotros y los que aquel lugar le rogábamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto a solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Como no se dejaba convencer, desistimos, exclamando: que se haga la voluntad del Padre. Después de esto, acabamos los preparativos y subimos a Jerusalén. Algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron. Nos llevaron a casa de Mnasón, donde íbamos a alojarnos. Este era de Chipre y uno de los primeros discípulos. Llegada de Pablo a Jerusalén. Verso 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente al día siguiente. Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y todos los ancianos estaban presentes. Después de saludarlos, Pablo le relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Al oírlo, alabaron a Dios. Luego le dijeron: Pablo, ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído y todos ellos siguen aferrados a la ley. Ahora bien, han oído decir que tú enseñas y que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles. Le recomiendas que no circunciden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda, se van a enterar de que has llegado. Por eso, será mejor que sigas nuestro consejo. Hay aquí entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir un voto. Llévatelos, toma parte en sus ritos de purificación y paga los gastos que corresponden al voto de rasurarse la cabeza. Así todos sabrán que no son ciertos esos informes acerca de ti, sino que tú también vives en obediencia a la ley. En cuanto a los creyentes gentiles, ya les hemos comunicado por escrito nuestra decisión de que se abstengan de los sacrificios a los ídolos de sangre y de la carne de animales, estrangulándolos, y de la inmoralidad sexual. Al día siguiente, Pablo se llevó a los hombres y se purificó con ellos. Luego entró en el templo para dar aviso a la fecha en que vencería el plazo de la purificación y se haría la ofrenda por cada uno de ellos. Antiguo Testamento, libro de Salmos, capítulo 78, versos 56 al 72. Pero ellos pusieron a prueba a Dios, se rebelaron contra el Altísimo y desobedecieron sus estatutos. Fueron desleales y traidores como sus padres, tan falsos como un arco defectuoso. Lo irritaron con sus santuarios paganos y sus ídolos despertaron sus celos. Dios lo puso y se puso muy furioso, por lo que rechazó completamente a Israel. Abandonó el tabernáculo de Silo, que era un santuario aquí en la tierra, y dejó que el símbolo de su poder y gloria cayera cautivo en manos enemigas. Tan furioso estaba contra su pueblo, que dejó que los mataran a filo de espada, a sus jóvenes
los consumió el fuego y no hubo cantos nupciales para sus doncellas. A filo de espada cayeron sus sacerdotes y sus viudas no pudieron hacerles duelo. Despertó entonces el Señor como quien despierta de un sueño, como un guerrero que a causa del vino lanza gritos desaforados. Hizo retroceder a sus enemigos y los puso en vergüenza para siempre. Rechazó a los descendientes de José y no escogió a la tribu de Efraín. Más bien escogió a la tribu de Judá y al monte Sión, al cual ama. Construyó su santuario alto como los cielos, como la tierra que él afirmó para siempre. Escogió a su siervo David, al que sacó de los aprisco, de las ovejas, y los quitó de andar, arrendado los rebaños, para que fuera el pastor de Jacob, su pueblo, el pastor de Israel, su herencia. Y David los pastoreó con corazón sincero, con mano experta los dirigió. Meditación del día de hoy. Le damos la bienvenida al libro de Crónicas, donde podemos ver los descendientes de Adán, descendientes de Noé, descendientes de Sem y entre otros. Podemos estudiar el libro de Hechos, capítulo 21, y ver cómo los adversarios judíos de Pablo lo estaban acusando falsamente de enseñar a los judíos de que ya no era necesario obedecer, imagínense, la ley de Moisés. Los líderes de la iglesia en Jerusalén les habían sugerido a Pablo que como judío o entre judíos, ¿verdad?, mostrara que sí observaba las costumbres. Previamente él ya había hecho un voto personal. Lo puedes ver en el libro de Hechos, capítulo 18, verso 18. Ahora, como un acto de piedad reconocido entre los judíos, debía pagar los gastos de 4 hombres que estaban ofreciendo sacrificio después de tomar un voto. Al final, Pablo nunca comprometió los fundamentos de la salvación por gracia a través de la fe. No obstante, él entendía tanto la mentalidad judía como la gentil y podía complacer a ambas. Lo más importante para Pablo era que el nombre de Jesús fuera glorificado y que ellos pudieran comprender que el seguir a Cristo era todo lo que ellos necesitaban. Debemos de tener cuidado, mi querida familia, de no causar divisiones innecesarias. Muchas veces entramos en contiendas, contextos bíblicos para ver quién gana. Y de eso no se trata el Evangelio. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y en el cuerpo llevando nuestras preferencias personales a nivel de las Escrituras no sería lo correcto. Como Pablo, debemos reconocer cuándo mantenernos firmes y cuándo ser flexibles. Que la paz de Dios sea contigo y que la paz de nuestro Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, te acompañe el día de hoy. Bendiciones.